Hola a todos, les habla Juan Carlos Salas, profesor del curso de procesos metalúrgicos del Departamento de Ingeniería y Minería de la Universidad Católica de Chile. Para entregarles este primer video que les refresca el conocimiento que ustedes han adquirido durante los primeros años del plan común de ingeniería. En este caso nos vamos a referir a dos conceptos clave. El primero es la primera ley de la termodinámica y derivado de la primera ley de la termodinámica el concepto de entalpía. La primera ley de la termodinámica seguramente ustedes la conocen muy bien como la ley de conservación de la energía y que a veces se expresa como que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero en el corazón de esta ley de la termodinámica está la equivalencia que hay entre el calor y el trabajo, aspecto que fue demostrado experimentalmente por el señor Joule. Ustedes ven que ahí hay una maqueta de lo que fue el experimento de Joule, donde tiene algunos pesos que van cayendo por efecto de la fuerza de gravedad, lo cual hace que gire un agitador en un recipiente con agua. Entonces, el trabajo que va realizando la caída de los pesos se transforma de alguna manera en calor, que a su vez es la que hace que se caliente el agua que está dentro del recipiente. Entonces esta fue la primera evidencia de que había una equivalencia entre el calor y el trabajo, y esto es lo que derivó finalmente en la primera ley de la termodinámica. Esta ley establece que si yo tengo un sistema cerrado, cerrado quiere decir que no intercambia masa con el entorno, y que si sobre este sistema hay intercambio de calor o hay trabajo que se ejerza el sistema o que se ejerza sobre el sistema, la variación de energía que tenga el sistema tiene que estar relacionado con estas dos cantidades. Eso es lo que se establece en la primera ecuación que ustedes ven en esta lámina, donde dice que la variación de energía interna que tiene un sistema es igual al calor más el trabajo. Esta ecuación en su primera forma es la ecuación integral, pero si nosotros la expresamos en su expresión diferencial, queda como la segunda ecuación que ustedes ven aquí. En esta ecuación es interesante notar que la energía interna U es una diferencial total, por lo tanto es dU, mientras que el calor y el trabajo no son diferenciales totales, y por eso lo estamos denotando con una letra delta. ¿Por qué es relevante esta distinción? Porque U es una función de estado. Eso quiere decir que depende solo de los estados iniciales y finales, no depende de la trayectoria. Por eso es una diferencial total. Mientras que el calor y el trabajo sí dependen de la trayectoria que sigue el proceso. Y por eso lo expresamos con una letra delta. Una forma que a veces se ocupa para establecer que U es una función de estado y hay otras funciones de estado que cumplen la misma condición, es que la integral de dU es igual a 0 en el caso de tener un ciclo cerrado. Esto es porque parte de un punto y vuelve nuevamente al mismo punto. Ahora, ¿pero para qué nos sirve esto a nosotros en los procesos químicos o metalúrgicos donde hay reacciones químicas? ¿Cómo nos aproximamos a ello? ¿Cómo hacemos que esta primera ley de la termodinámica tenga un uso ingenieril? Y para eso pensemos intuitivamente en un par de reacciones químicas que nos son muy familiares. La primera es la combustión de gas natural o de petróleo que hacemos en la cocina, en la casa, ya sea para calentar agua o para cocinar. Intuitivamente sabemos que esa reacción es exotérmica. De hecho, lo que hacemos es utilizar el calor que produce la reacción química de combustión para hacer el calentamiento, ya sea del agua o de la comida, ¿no es cierto? Entonces, es fácil entender el concepto de reacción exotérmica. De la misma manera,
También tenemos ejemplos domésticos de lo que son reacciones endotérmicas, es decir, reacciones que que necesitan calor para poder ocurrir. Entre eso tenemos el ejemplo de estos cold pack, o paquetes fríos que se venden en las farmacias cuando uno tiene alguna torcedura, alguna luxación y quiere evitar que se le hinche, ¿no? Porque estos paquetes lo que tienen es que uno, ahí donde dice squeeze together here, uno aprieta ahí, se mezclan dos sustancias que tienen una reacción endotérmica y el paquete se coloca frío. ¿Por qué se coloca frío? Porque es una reacción endotérmica, es decir, retira calor. Y como retira calor, el paquete se va colocando frío. Entonces ahí tenemos dos ejemplos domésticos y que son bastante intuitivos y nos permiten entender claramente lo que son las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Pero ¿cómo relacionamos esto de las reacciones exotérmicas y endotérmicas con la primera ley de la termodinámica cuando hemos hablado de energía, de calor y de trabajo? Entonces, para eso, pensemos en lo siguiente. Pensemos primero en un sistema muy simple, que es un cilindro que está sometido a compresión. Y nosotros sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Y en este caso, la fuerza va a estar dado por la presión, pero multiplicado por el área sobre el cual se ejerce esa presión, eso nos da la fuerza, y la distancia está dada por una diferencial de x. Colocamos el signo menos, dado que la presión vectorialmente va en una dirección opuesta a la cual se mide con x. Aquí podemos ver que A de x es lo mismo que dv, porque el área por un dx nos va a dar un diferencial de volumen, es decir, tenemos que el delta W es menos la presión externa por el diferencial de volumen. Si nosotros queremos calcular el trabajo, tenemos que integrar esta expresión. Y por lo tanto nos queda que el W es igual a menos la integral desde el volumen inicial al volumen final de la presión por el dV. Dejamos caer la presión externa asumiendo que es un proceso reversible y lo vamos a llamar P. Ahora, si el proceso es isobárico, vale decir a presión constante, esta presión puede salir fuera de la integral. Y en ese caso me queda solo la integral de de dV, lo cual se reduce a que el trabajo tiene esta expresión de aquí. Es decir, W es menos P por VF menos V. Si nosotros reemplazamos esta expresión dentro de lo que teníamos antes, que la energía interna es Q más W, nos va a quedar que delta U, que es la energía interna final menos la energía interna inicial, es Q más W. Pero W, lo acabamos de ver recién, es menos P por VFBI. Menos P por VF menos BI. Entonces aquí rearreglamos un poquito esto y nos queda que Q es igual a UF, esto lo pasamos hacia acá y pasa con signo más, y este menos UI, este con este menos pasa más, y por lo tanto pasa con signo menos para el otro lado, y nos queda esto de aquí. Es decir, Q es igual a esto menos esto. A esta cantidad le vamos a llamar entalpía. Definimos entonces que la entalpía es la energía interna más el P por V, pero interesante, lo que es muy interesante, es que este calor, en el caso de un proceso a presión constante, es igual a la entalpía. ¿Se fijan? Calor es igual a delta H. Pero este delta H fue derivado asumiendo que era un proceso isobárico. Por lo tanto, podemos decir que el calor es igual a la entalpía cuando la presión es constante. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, primero tenemos una cantidad termodinámica que es función de estado. Entonces se fijan aquí que U es función de estado, la presión es función de estado, el volumen es función de estado, y por lo tanto H es función de estado. Y tenemos entonces una función de estado que es igual al calor cuando la presión es constante. Y el calor es algo que sí podemos medir.
La energía interna no la podemos medir, pero el calor sí lo podemos medir, y muy fácilmente. ¿Cómo se mide eso? De hecho se mide con calorímetros, que no es otra cosa que un recipiente en el cual tengo sensores muy finos para poder determinar las temperaturas que tengo y conozco bien cuánto es la cantidad, digamos, la capacidad calórica que tiene esto. Entonces yo puedo llevar a cabo alguna reacción química, algún proceso de transformación aquí adentro, y midiendo cuáles son las diferenciales de temperatura, yo puedo calcular el calor. Y si esta medición la hago a presión constante, yo sé que eso va a ser la entalpía. Entonces la entalpía son valores que yo puedo medir. Entonces, recapitulemos, porque para donde nos vamos acercando es que tenemos una cantidad que es una función de estado y que es igual al calor cuando la presión es constante. De hecho, antiguamente uno hablaba del calor de reacción. Hoy en día sabemos que estamos hablando de la entalpía de reacción, pero antiguamente se habla del calor de reacción, precisamente porque en el caso de reacciones químicas a presión constante, la entalpía es igual al calor. ¿Y qué pasa si yo tengo una reacción química general? Que la voy a expresar de esta manera, la sumatoria de los nabla sub i por los s sub i, donde nabla son los coeficientes estequiométricos y si son las especies. Esto que está aquí es una forma elegante de expresar las ecuaciones químicas, ¿cierto? Que normalmente la escribimos así: A más B pasa a C más D, y esto mismo si lo rearreglamos, queda aquí hay un signo que está malo, queda CC más de D menos AA menos BB es igual a 0. Esta es una forma compacta de expresar esto. Entonces, si esto es así, vemos que la diferencial de entalpía de reacción no es otra cosa que la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Hasta aquí lo que hemos dicho es que tenemos una función de estado que puede ser medida, porque lo podemos medir a través del calor en el caso que la presión sea constante, pero no sabemos de dónde sacamos los valores. Entonces, para eso tenemos que pensar en lo siguiente. Lo primero es que la entalpía yo no la puedo medir como un valor absoluto. Lo que podemos hacer es medir su valor con respecto a una referencia. Dicho de otra manera, no existe una definición exacta y precisa y comprobable de que a esta temperatura, a esta presión y en esta condición de fase o concentración yo tengo entalpía C. Eso no existe. Por lo tanto, para resolver eso, lo que se hizo fue tomar puntos de referencia. Y estos puntos de referencia se mantienen de manera consistente. El punto de referencia que se toma para todas las mediciones, es decir, que las sustancias que estén en su estado natural, elemental, y a un bar de presión, que es lo que se denomina el estado estándar, tienen una entalpía cero. Esa es una convención. Y todas las mediciones se hacen en función de esta convención. Entonces, si yo mido la entalpía que tengo en la reacción de formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno a un bar de presión y una cierta temperatura, esa entalpía de formación se denomina entalpía de formación estándar y se la asigno al agua. Porque los elementos yo arbitrariamente dije que tenían entalpía de formación cero. Ahora, hay que tener cuidado de que el estado estándar es un bar de presión. El estado estándar no especifica cuál es la temperatura. Sin embargo, cuando uno busca tablas en libros, en la internet, en sitios de valores termodinámicos, normalmente se expresan a 25 grados Celsius. Y la tabla dice entalpía estándar de formación a 25 grados Celsius. Por lo tanto, esto no forma parte de la condición de estándar, pero es la que normalmente se ocupa. Entonces, si yo soy, por supuesto, todo el sistema de ingeniería química, ingeniería metalúrgica, ingeniería mecánica durante años ha estado midiendo muchas
muchas entalpías de formación de muchos compuestos y se han ido tabulando de manera que hay un gran conjunto de datos al respecto. ¿Cómo lo usamos? Lo primero que vamos a hacer entonces es entender que la entalpía estándar de formación, que es la que acabamos de definir, en las tablas está asociado y dice la entalpía estándar de formación del óxido de cobre, esto es la tenorita, tiene una entalpía estándar de formación, estándar, por eso tiene ese cerito, tiene una entalpía estándar de formación de 155.2 kJ por mol. Eso quiere decir que si yo coloco en un calorímetro cantidades suficientes de cobre sólido y oxígeno gaseoso para producir un mol de tenorita, yo voy a medir que el calor en ese caso son 155.2. Y voy a decir, el calor estándar de formación de esta sustancia son 155.2, porque yo arbitrariamente dije que esto era cero y esto era cero, que los calores de formación del oxígeno era cero, este es su estado elemental, y que el calor de formación del cobre es cero, porque ese es su estado elemental. Y entonces, a partir de eso, como esta está tabulada, yo puedo calcular las entalpías estándar de reacción, de la misma manera que calculaba las otras entalpías, lo único que ahora van a estar dados en la condición de un bar de presión y a veces, la mayoría de las veces, a 25 grados Celsius. Entonces, la entalpía estándar de reacción no es otra cosa que la sumatoria de la entalpía estándar de formación de los productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico menos la entalpía estándar de los productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Eso es lo que ustedes ven aquí. La entalpía estándar de reacción para esta reacción de aquí, coeficiente estequiométrico, para la entalpía estándar de formación producto, lo mismo aquí, menos para el reactante, menos para el reactante. Ahora, lo que hay que tener claro es que estos coeficientes no siempre son 1. Por lo tanto, para hacer equivalente todos estos, lo que tenemos, la entalpía estándar de reacción que calculamos aquí, está referido a moles de A, está referida a B moles de B, a C moles de C y a D moles de D. Estas cantidades son equivalentes. Cuando miramos ahora, ¿cómo empezamos a usar esto? Cuando miramos una tabla de entalpías, como las que aparecen publicadas en muchos libros de química general, de ingeniería química, de metalurgia extractiva, vemos tablas como esta. Esto no tiene el título aquí, pero aquí en el título decía 25 grados Celsius. Entonces aquí vamos a ver, esta es la sustancia, aquí está la entalpía estándar de formación. Ustedes ven, la tenorita tendría que estar aquí en el cobre, aquí está menos 155.2 y efectivamente el cobre, dado que este es su estado elemental, sólido, a 25 grados Celsius, es cero. Ustedes ven aquí que la plata tiene estado entalpía de formación estándar cero a 25 grados Celsius. El grafito es considerado el estado elemental del carbón, no así el diamante. Por eso el diamante, a pesar de que es carbón, una forma alotrópica del grafito nomás, sí tiene una entalpía de formación asociada. Lo mismo ocurre con muchas sustancias que ustedes van a ver aquí, y van a ver que hay sustancias, por ejemplo, la cal, el óxido de calcio, menos 635.6, el carbonato de calcio, menos 1206.9, y así sucesivamente con todas las sustancias. La pregunta que uno se puede hacer entonces, ya aprendí cómo calcular la entalpía estándar de formación a 25, pero ¿y qué pasa si lo quiero hacer a otra temperatura? En ese caso, hacemos uso de la condición de función de estado de la entalpía. Quiere decir que no importa cuál sea la ruta que yo siga, dado que es una función de estado, solo depende de los estados inicial y final. Entonces, si yo quiero hacer una reacción entre el C2S y el O2 para producir cobre líquido y SO2, a 1100 grados Celsius, esto es calcosita, esto es la combustión de la calcosita, y yo trato de buscar en una tabla a 1100 grados Celsius, lo más probable es que no lo encuentre. Lo que voy a encontrar son estas entalpías estándar, aunque todo esto sea a un bar, pero las entalpías estándar normalmente van a estar tabuladas a 25 grados Celsius. Por lo tanto, sí puedo calcular esta entalpía de reacción, pero no esta. Entonces, ¿cómo hago? Entonces aquí utilizo la condición de estado.
enfrío esto de 1100 a 25, enfrío esto de 1100 a 25, hago la reacción a 25 grados Celsius y luego caliento de 25 a 1100. Con un detalle, el cobre, ustedes se fijan que aquí está sólido, mientras que aquí está líquido. El cobre tiene un cambio de estado aquí, porque pasa de sólido a líquido, y por lo tanto aquí tiene una entalpía especial que se llama la entalpía de cambio de fase o calor latente, ¿ya? Y en el caso del cobre ocurre a 1084. Entonces ustedes pueden ver que si me voy por aquí, es lo mismo que si me voy por acá. Entonces si yo calculo esta entalpía, esta y esta, al final la entalpía de formación aquí es esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, que es lo que está expresado aquí abajo. Y todas estas son calculables, exceptuando esta que la tengo que sacar de tablas, al igual que las entalpías estándar de formación. Entonces así yo puedo pasar de una tabla en la cual tenga la entalpía estándar de formación a 25 a cualquier otra temperatura, asumiendo que conozco las entalpías asociadas con eventuales cambios de fase y tengo datos suficientes para calcular las entalpías de enfriar o calentar algunas sustancias. ¿Cómo se hace eso de los procesos de enfriamiento y calentamiento? Es decir, ¿cómo lo hago yo para cuando tengo que enfriar o calentar una sustancia, como lo acabamos de ver de recién? Es muy simple, porque en este caso el delta H no es otra cosa que la integral entre la temperatura inicial y final del calor específico de la sustancia por la diferencial de la temperatura. Este calor específico es función de la temperatura, por lo tanto yo tengo que integrarlo dependiendo con la ecuación que tenga. Estos calores específicos están determinados experimentalmente y son conocidos para la mayoría de las sustancias, por lo tanto es cosa de mirar en las tablas para poder calcularlo. Y en el caso de los calores de cambio de fase, todos nosotros tenemos conciencia que cuando uno empieza, supongamos que tomamos agua en estado de hielo y la empezamos a calentar, se va a empezar a calentar hasta que llega al punto de fusión, y cuando llega al punto de fusión la temperatura durante un lapso de tiempo no va a crecer, se va a mantener constante hasta que toda el agua esté líquida, y en ese caso empieza a subir hasta que llega al punto de ebullición donde toda el agua está donde la temperatura se mantiene constante hasta que toda el agua pase a la fase de vapor. Estos puntos de aquí entonces no pueden calcularse, por supuesto, esto de aquí se calcula con C sub P dt, la integral de C sub P dt, pero esto de aquí no responde a esa ley. Estos valores son determinados experimentalmente y corresponden a los cambios de fase. Y esto es lo que se conoce como el calor latente. Están tabulados, por ejemplo aquí yo coloco el ejemplo de los cambios de fase que tiene la calcosina. Está tomado de la base de datos FACTS, que se encuentra en internet. Y ustedes ven que esta presenta 3 cambios de fase. S1 a S2, este es un cambio de fase en estado sólido, por lo tanto es algún cambio en el hábito cristalino de la calcosina, y aquí está el valor de delta H. Esto ocurre a los 102.85 grados Celsius. Hay otro cambio de fase aquí a los 350 grados Celsius, que es de menos 836.8, y aquí está el cambio de fase desde la fase sólida a la fase líquida, es decir, el punto de fusión de la calcosina, que ocurre a los 1129.85 grados Celsius, y tiene un valor de entalpía bastante alto. Entonces, en rigor, si nosotros en el ejercicio anterior si hubiéramos querido ser rigurosos, deberíamos haber considerado estos 2 cambios de fase cristalinos en la calcosina cuando la enfriamos de 1100 a 25, pero como era una aproximación no las consideramos. Y luego subimos de 25 a 1100, como el punto de fusión de la calcosina es 1129, por eso no consideramos la entalpía de cambio de fase de la calcosina. Con estos datos ustedes ven de que uno en rigor, si tiene disponibilidad de acceder a los datos necesarios, puede calcular los calores de formación y puede calcular las entalpías de reacción de muchas de las reacciones que son relevantes en el ámbito de la metalurgia. Hoy en día los ingenieros sí
tenemos a nuestra disposición software de cálculo de valores. Aquí yo les muestro un ejemplo para que ustedes vean. Esto está calculado con el software HSC de Autotech, y en este caso yo le pedí al software que me calculara las propiedades termodinámicas de esta reacción que hay aquí. Esto es calcopirita, que la expuse a oxígeno en presencia de sílice. Eso es lo que ocurre en los hornos de fusión de concentrados de cobre para producir CU2S, FES, esto es escoria, que es un óxido de fierro con silicio, y el SO2 gas. Y ustedes ven de que aquí este software me va listando a diferentes temperaturas. Yo le pedí aquí que lo listara entre 800 y 1200 grados Celsius, y aquí está la entalpía para esta reacción. Nótese que esta entalpía de reacción está referida a 4 moles de calcopirita a 1 mol de SiO2. Por lo tanto, aquí corre la regla que conversábamos hace un rato, de que la entalpía de reacción está referido a estos coeficientes estequiométricos. Estos software nos facilitan mucho los cálculos cuando tenemos que hacer aproximaciones de ingeniería, y por ejemplo aquí vemos que esta es una reacción altamente exotérmica, y de hecho es utilizada para producir una fusión autógena de los concentrados de cobre en la metalurgia del cobre. En el próximo video vamos a referirnos a la entropía y la segunda ley de la termodinámica, para seguirnos acercando hacia una propiedad que es muy relevante en los procesos como es la energía libre de Gibbs. Que les vaya muy bien.